Hola, soy Gustavo Yuti y te doy la bienvenida a esta serie de podcast. ¿Estás preparado para salir de tu empresa? Estoy certificado como Exit Planning Advisor y ayudo a los dueños de empresa a planificar y ejecutar cómo en algún momento van a realizar una salida o transición de sus empresas y en la medida de lo posible hacerlo en sus términos y condiciones. Vamos a compartir diferentes historias a través de entrevistas con dueños que han realizado algún proceso de exit y poder nutrirnos de sus experiencias y recorrer los distintos temas que presentan. Bueno, hola Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción tuya y arrancamos directamente con la entrevista. Juan Carlos, de profesión médico veterinario, recibido en la UBA, fue director de veterinaria para Argentina de Lilili, gerente general de Biotay desde 1985 hasta septiembre de 2017, cuando venden la compañía en Argentina Fibro, que es una empresa internacional, y comenzaron siendo, corregime si me equivoco, pero comenzaron siendo representantes de productos veterinarios del exterior en 1995 comenzaron con los productos de, digamos, de marca Negocio. propia. Claro, o sea, sí, el origen nuestro se remonta, yo cuando estaba trabajando en el ANCO, que era la división veterinaria de Lili, en el año 85 toda la empresa decide irse, digamos, del país. Las farmacéuticas en ese momento tuvieron varios temas políticos, y había temas estratégicos. Lili era una empresa importante, productora de insulina de origen bovino, en la Argentina, y ya había aparecido delante, con lo cual Argentina ya no era tan estratégica, digamos. Claro. Y en ese momento, al momento del cierre, que yo estaba como director, en realidad no había un plan para la veterinaria, o sea, no. Y bueno, de alguna forma propuse, digamos, hacer un plan de exit para ellos, de alguna forma. Y bueno, cuando lo presenté, me dice, sí, queremos hacer eso. Y ahí le digo, bueno, yo tengo una propuesta que cubre medianamente con los puntos que están determinados, digamos. Uh-huh. Y bueno, ahí iniciamos, les hice la propuesta, entre comillas, como siempre el diablo mete la cola, y Uh-huh. surgió un posible compra a nivel mundial de Elanco por parte de Merck, Uh-huh. con lo cual obviamente lo nuestro quedaba fuera. Así que ahí se interrumpió. Yo me quedé un tiempo más porque me quedé para el cierre, me pidieron que incluso yo hice el traspaso de Pharma a Lepetit, digamos. Uh-huh. Y bueno, y un mes y pico después me llaman, así medio urgente, si todavía me interesaba el negocio, digamos. Bueno, así que ahí empezó mi primera experiencia de negociación, porque ahí medio digo, bueno, pero cambiaron las cosas, ¿no? Ya no había stock, ya estábamos en una situación. Pero bueno, fue una negociación relativamente rápida, con el que era, digamos, mi jefe a nivel regional, era el director de toda la empresa a nivel latinoamericano. Y bueno, y terminamos cerrando un fin de semana en casa, digamos, terminamos cerrando el negocio. Y ahí, bueno, ahí lo que hicimos en realidad fue jugar toda nuestra indemnización. Me junté con compañeros de trabajo, que era director administrativo financiero, que era mi gerente comercial, fuimos 5, y ahí comenzamos. Así que así comenzamos siendo distribuidores de ellos, exclusivos para Argentina y Uruguay. Y algo en Chile la parte de agroquímicos, que todavía Lili tenía. Uh-huh. Y bueno, ese fue en realidad la ventaja, que era un negocio que conocíamos. Claro. Un poco la característica que se dio, que era que como veníamos de una multinacional, en realidad nosotros hicimos una pyme que ya de movida siempre se manejó muy profesionalmente. Siempre yo digo, no necesariamente porque sea lo mejor, simplemente porque era lo único que sabíamos hacer, digamos. Ajá. La empresa siempre tuvo esa característica de ser muy profesional en la forma de manejo. Uh-huh. Y bueno, y eso duró hasta el año 87, perdón, 97. Ellos ahí ya decidieron volver a Argentina en farmacia, y bueno, ahí me di cuenta que nuestros días estaban contados. Con lo cual, bueno, también un día, con la misma persona que había cerrado el negocio, me junté a cenar una noche, me invitó a cenar, graciosamente era mi cumpleaños, para darme la noticia de que en realidad querían volver. Y como teníamos un contrato por delante de 3 años, bueno,
decidimos acelerar el proceso y hacer un traspaso amistoso, digamos, de negocio, con beneficio mutuo de alguna forma. Así que bueno, ahí tuvimos que prácticamente reinventar la empresa porque en ese momento ellos eran el 80% del turnover nuestro, ¿no? Habíamos incorporado algún otro negocio, pero era casi todo, el negocio era el de ellos. Y nos tocó, por suerte, uno de esos veranitos en la Argentina, donde algunas cosas andaban bien, sobre todo en la parte de lechería, había repuntado mucho. Y bueno, ahí nos reconvertimos. Y ahí empezamos también el desarrollo de algunos productos propios, incorporamos otras representaciones. Y la verdad que pudimos prácticamente no perder turnover, una cosa increíble, digamos, mantener toda la gente, o sea, no tuvimos que despedir a nadie. Cambió el perfil, bueno, obviamente cambió mucho pero bueno, eso fue nuestro primer, digamos, gran reconversión, digamos. Claro. Y Juan Carlos, ¿cómo fue el crecimiento de Biotay a lo largo de todos esos años? En realidad, digamos, yo creo que hubo una primera etapa donde la empresa, digamos, se estabilizó, digamos, un crecimiento. Nosotros empezamos con una facturación de unos 4 millones de dólares, más o menos. Y bueno, tuvimos un crecimiento en ese momento hasta 7, 8, después volvió a tener un pequeño plató. Hicimos algunos otros negocios, hicimos una inversión en un campo bajo río, desarrollamos un campo bajo río en La Pampa. Bueno, hicimos varias locuras en nuestra vida. Pero siempre juntos, ¿no? Siempre dentro de la empresa. Bueno, desarrollamos Uruguay, desarrollamos algún negocio en Paraguay. Y después, bueno, después tuvo otra segunda ola de crecimiento que fue más sobre el final, digamos, ¿no? O sea, sobre los años 2014, 15, digamos, fueron años de una ola de crecimiento bastante importante, digamos. Y para ese entonces, más o menos, ¿cuánto facturaban? ¿Te Y acordás? más o menos unos 15 millones de dólares, digamos, a facturar. Ajá, Este, ok. Y ¿cómo fue cómo maduró la decisión o la de iniciativa vender. claro, de vender? En realidad no empezó como una decisión de vender, en realidad empezó más como un análisis de traspaso de mando, digamos, en el sentido de que ya nosotros todos estábamos en los 60, 60 y pico. Nosotros nunca habíamos decidido no incorporar hijos en la empresa porque todos Ajá, tenían varios hijos y la verdad que lo veíamos como algo que iba a ser contraproducente, ujú, con lo cual habíamos desarrollado un management profesional. ajá, O sea, toda una segunda línea nuestra que veníamos formando con la idea de que en algún momento nos reemplazaran, digamos, ¿no? Y bueno, estábamos en esa etapa analizando eso, algunos socios ya con más ganas de salir que otros, y bueno, un poco la idea era, bueno, ¿qué le estaba faltando a la empresa? Yo me planteaba, un poco mi duda era, digamos, si la empresa estaba equilibrada, si había algunos puntos que eran realmente los puntos débiles, y qué formato había que darle y dónde había que trabajar más. Y con esa idea, bueno, como vos sabés, yo participé en Vista en muchos años, con lo ujú, cual la verdad que Vista me ayudó mucho en muchas ujú, cosas. O sea, la verdad que nosotros desarrollamos mucho la parte de recursos humanos, la parte de desarrollo, o sea, habíamos profesionalizado mucho la empresa. Y ahí fue cuando surgió decir, bueno, comparemos la visión interna con la visión externa de alguien que está en el negocio de comprar y vender empresas. ujú, Así que ahí contratamos una consultora con ujú, esa idea. ujú. Y bueno, y en la medida que fueron trabajando con nosotros, ellos mismos nos dijeron, bueno, pero ustedes venderían. Digo, mira, sí, vender, como siempre, depende del precio, digamos, Sí, ¿no? Así que ahí empezó un poco el proceso, empezamos a hacer los deberes como para poder hacer un pitch, digamos, y poder presentar la empresa. Bueno, y en el interín, siempre con cuidado, porque uno el miedo de esos pitches que por ahí se hace público y ujú, juega en contra, ¿no? O sea, y en el interín en realidad nos contactó Fibro, o sea, a través de una persona nos contactan para ver si estamos interesados en vender, o ujú. asociarnos, o hacer algo, ¿no? Una primera approach. O sea que en realidad tuvo la ventaja de que nos había agarrado medianamente preparados, ¿no? Ajá, sí. Y, Así que mm, entre los socios tenían un acuerdo de accionistas, un acuerdo de socios.
No, nosotros lo habíamos planteado muchos años antes, y nunca lo habíamos hecho. Ajá. Fue todo un tema interno porque en realidad nosotros la desgracia de que el momento, el 2001, cuando la época de crisis, un socio nuestro se suicidó, digamos, un Uf. tema duro internamente, con lo cual, bueno, la familia obviamente quedó asociada a la empresa. Y ese había sido un tema que habíamos estado previamente conversando. Bueno, fue algo, era algo pendiente que después nos costó volver a tocar, digamos. La verdad, Mm, y obviamente durante el proceso, antes de hacer la venta, hicimos un acuerdo interno de accionistas, ¿no? ajá. Ok. Sobre todo con el tema de mandatos y, digamos, y cuál era el marco sobre el cual negociar, digamos. Claro, o sea, se pusieron de acuerdo antes ustedes. Sí, 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 sí. Y tenían, desarrollaron una idea, sabían cuánto valía la empresa, qué expectativas tenían. Bueno, yo creo que con el valor de las empresas, yo creo que yo creo que hay tres valores, digamos, ¿no? O Ujú, sea, yo creo que hay valor técnico económico, digamos, que es un evita proyectado ujú, y traído a valor hoy, digamos, que sería una forma técnica de decir cuánto vale una empresa. ujú, Después creo que está el valor estratégico de la empresa para el que lo compra. Que ahí por varía supuesto, de quién es el comprador, ¿no? O sea, para claro. un comprador que ve en la empresa una oportunidad de acelerar un negocio, de proyectarse, tiene un precio. Para uno que solamente lo ve como una inversión financiera, tiene otro, claramente. Ujú, Y después está el precio al cual uno está dispuesto a vender, digamos, ¿no? O sea, me parece que muchas veces no tiene explicación. O sea, uno dice, bueno, yo, si no me dan esto, no vendo, digamos, ¿no? Ya sea porque le parece que la renta que tiene es mejor que lo que le va que la posibilidad de venta, o por un imaginario, digamos. Son esas cosas que yo creo que muchas veces uno indaga y busca una explicación y creo que no la tiene, digamos, ¿no? ujú, Así que yo creo que en esas tres, que justamente creo que lo que más varía entre los socios no son los valores técnicos, son los valores de, bueno, yo quiero tanto, ¿no? ajá. ¿Y ustedes llegaron a hacer un listado de posibles empresas a contactar o directamente como despertó interés en Ha- habíamos visto, digamos, justo cuando estábamos antes en la alternativa esa del pitch, había algunas empresas que sabíamos que estaban comprando, siempre eran empresas de afuera, ¿no? Nunca Claro. vimos internamente. Yo creo que no había empresas que nos compraran. Años antes, en un momento tuvimos bastante avanzado de por ahí fusionarnos con otra empresa, Ajá, que era una movida estratégica bastante interesante. ajá. Pero bueno, nos agarró toda la época del 2001, 2002 y eso complicó todo, ¿no? Ujú, Pero sí, estuvimos viendo, pero nunca logramos, digamos que lo ideal, yo creo que lo ideal en un proceso de venta es tener dos compradores interesados, ¿no? O claro. sea, O esa más. es la Sí, situación que uno sueña, digamos, sí, que es la que le permite sacar el mejor precio, pero no, sí. no logramos, no llegamos a esa instancia, digamos. Ajá. Bueno. Y, este, ¿qué dentro cuando empezaron a contactarse o a hablar del tema con Fibro, digamos, vos tenías idea de cuál era el interés, había un interés estratégico, cuál era el motivo por el cual a ellos les interesaba Biotai? Bueno, en realidad, lamentablemente, el contacto con nosotros fue un argentino que vivía en Estados Unidos, que tenía de origen contable, en realidad no era de negocios, que Mm, había tenido posiciones importantes en algunas multinacionales, que conocía al CEO de Fibro y él le había pedido que le buscara una empresa en Argentina, digamos. ujú, Y él fue el que nos contactó, digamos. Él llega a nosotros a su vez a través de otra persona con la cual él había trabajado que nos conocía, digamos, ¿no? ujú, Y estuvieron viendo otras empresas. La verdad que nunca le dediqué mucho tiempo a saber quiénes eran y por qué eligieron una u otra, ¿no? Pero bueno, él fue nuestro contacto, lo cual, o mi contacto básicamente, pero lo cual no fue muy bueno, porque si bien era una persona que tenía mucha experiencia en haber hecho fusiones en empresas grandes o compras en empresas grandes, la experiencia más que de lo comercial era de la parte operativa contable, digamos, ¿no? Y yo no sé si él tenía muy bien claro cuál era la estrategia de Fibro, digamos. ujú, Recién al último se abrió un poco cuál era la estrategia de hecho, diría que sobre el final se abrió,
pero bueno, yo la empresa la conocía la línea de productos, conocía más o menos dónde estaba, con lo cual más o menos visualizaba en qué nosotros le podíamos aportar algo acá en Argentina, ¿no? Ellos tenían una empresa acá, ¿no? Ellos ya estaban instalados acá. Ah, ya tenían. Ellos estaban acá instalados con un equipo muy chico, comercial, y bueno, lo que querían era un crecimiento rápido. Un crecimiento, ¿qué fue? Un crecimiento inorgánico, rápido y... Lo que buscaban, no, Lo buscaban. buscaban un crecimiento, Claro, un buscaban crecimiento eso. rápido, buscaban Sí. eso, sí, a través de, bueno, los contactos que teníamos nosotros en el sector, los negocios que manejábamos, básicamente la parte de ganadería, ellos estaban más que nada en la agricultura. Claro. Y ¿qué importancia dirías que tuvo o que tiene todos los intangibles que muchas veces hablamos, no sé, los procesos, los sistemas, tu equipo de gente, los líderes que tenías, el registro de las marcas, bueno, una serie de cosas? Yo te diría de una visión previa y una visión posterior, A digamos, ver. ¿no? O sea, yo, bueno, claramente sí creo que uno tiene patentes en algún área particular donde que sean interesantes, juegan, que no era el caso nuestro. Ajá. Nosotros teníamos en realidad muy bien montado el tema de sistemas y teníamos un sistema de comando fantástico, digamos, Ajá. implementado, funcionando muy bien, con lo cual en realidad era muy fácil en ese sentido explicarle a cualquiera cómo era el negocio nuestro, porque yo en Buenísimo. 2 minutos te podía mostrar todo. Ujú. Y nosotros habíamos hecho mucho desarrollo del sistema interno, pero en realidad habíamos decidido en un momento que íbamos a través de programas de licencia abierta, digamos, con lo cual hicimos Ajá. todo desarrollo de sistemas que eran propios. Sí. Claro, si el que te compra es un argentino, por ahí le puede servir. Yo conozco empresas argentinas grandes que la verdad que tienen bastante carencias, digamos, de sistemas internos, con lo cual podían haber aprovechado eso y haberlo implementado en su propio negocio. O sea, Ujú. en el caso de una multinacional, y sobre todo en este caso una empresa que cotiza en bolsa, en realidad tienen, viste, esquemas muy cerrados. Ellos van a programas que estén totalmente validados, Ujú. con lo cual se manejan con 3 o 4 cosas. Así que todo lo que nosotros hicimos, en realidad, digamos, para mí era doloroso, no por el hecho del cambio, pero yo veía que íbamos para mal, no para bien, digamos, ¿no? O sea, en el sentido de que a veces programas más complejos, cuando los estás implementando, son muy lindos, porque son más rígidos. O Ujú. sea, yo tenía mucho mejor información que después cuando empezamos a hacer el merge, trabajar con ellos, y empezamos con la implementación de los programas propios y qué sé yo. La primera parte era más pérdida que ganancia. Obviamente en el largo plazo yo creo que es ganancia, digamos, Ujú. pero en realidad todo eso que para nosotros había sido un gran costo y un gran desarrollo terminó siendo al tacho, ¿no? Ujú. Pero bueno, creo que sí sirvió para poder explicar el negocio, para poder demostrar que la empresa estaba bien manejada, era una empresa bastante transparente. Ujú. Pero en realidad toda la gente conocía los números, no era una empresa que tuviera números ocultos, o sea, en Transparente. realidad era muy abierta, o sea, en ese sentido una empresa que se compartía mucha información, Ujú. y eso, bueno, eso sirve, ¿no? Sí. Pero ¿Te acordás más o menos cuánta gente tenían en el... éramos 70 nosotros, 70 personas. Ujú. 70 personas, de los cuales habría unos 30 operarios y el resto era una empresa con muchos profesionales y con muchas ramas diversas de profesionales, ¿no? O sea, veterinario, agrónomo, bioquímico, ingenieros industriales, contadores, o sea, muy variada, digamos, la estructura. Ujú. Bárbaro. Y bueno, yo sé que en el proceso es como que tuvo dos partes, ¿no? Hubo un incidente con un tema especial, que yo lo llamaría contingencias, que no hace falta entrar en detalles, pero si podés contar qué es lo que pasó y al final, por suerte, se pudo solucionar, pero sirve la Sí, yo te experiencia. diría, hay varias cosas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que uno lamentablemente no maneja muchas veces, o generalmente no maneja, que es el tiempo que va a durar todo el negocio, ¿no? Toda la Claro. transacción. En el caso nuestro fue tremendamente largo, pero básicamente porque pasó, digamos, nosotros empezamos un poco la negociación previo al traspaso del gobierno de Kirchner a Macri, Mm. con lo cual, cuando empezamos a hablar, en la Argentina, bueno, también en ese momento había cierta restricción de movimiento de capitales, Mm. ellos evidentemente tenían pesos acá que querían hacer algo, había una serie de cosas. Mm.
y había una devaluación inminente, digamos, Claro. sabía que había una devaluación. Y obviamente cuando llegamos a ese punto, yo le dije, no, mira, déjame que la devaluación la manejo yo. O sea, yo sé manejar la devaluación, yo sé el impacto que va a tener y sé cómo voy a salir de esto, ya tengo muchas encima. Si ellos se hacían cargo previamente, me iban a castigar dramáticamente. Esas cosas a una empresa le pega muy fuerte el valor. Claro. Porque aparte uno de los problemas del sector nuestro, que el sector veterinario, cuando hay una devaluación, los precios de los productos de nuestros clientes, no es como en agro que al día siguiente tienen un valor nuevo, digamos, tiene un valor en dólares. La carne, el pollo, qué sé yo, tarda mínimo 7 o 8 meses en recuperar precios. Con lo cual el mercado queda muy impactado y la relación de precio de los productos que uno tiene, que tienen en general mucha relación con dólar, digamos, se transforman caros para el mercado. O sea, claro, uno empieza a tener un insumo que empieza a tener, entonces en todos esos ciclos hay digamos, una pérdida de incorporación de tecnología, ¿no? O sea, el productor ajusta precio por menor uso de tecnología, digamos, y después de a poco va recuperándolo, pero esos son ciclos muy largos para nosotros, para el sector nuestro. Y eso nosotros lo conocíamos, ya lo habíamos vivido varias veces, con lo cual, así que eso hizo largo el proceso, a tal punto que hasta hubo una mala interpretación y ellos pensaban que nosotros habíamos decidido no vender, digamos. Casi por una casualidad volvimos a tener contacto al año siguiente. Bueno, y ahí sí se aceleró el proceso y bueno, y uno de los temas que creo que es muy interesante, que todo el mundo tiene que tener en cuenta, es el tema de las contingencias, digamos, ¿no? Porque uno le parece que tiene todo bajo control y en realidad cuando te meten en una empresa que en realidad le pagan para descubrir dónde podés estar mal, es como ir al médico y hacer un chequeo completo, te van a encontrar algo seguro. Y te encuentran todo. Claro, incluso cosas que uno ni siquiera tiene en mente, como que contingencia de tipo ambiental, por ejemplo. Totalmente. Si había alguna contaminación de la tierra donde estaba, y esta justamente era una empresa que tenía una mala experiencia en Estados Unidos muchos años atrás, que habían comprado un predio que tenía una contaminación, o sea, ellos habían comprado varios basurales, digamos, o sea, no sé por qué negocio. Y aprendieron lo que era el costo de tener que recuperar un costo ambiental, que es dramático, digamos, ¿no? Y claro, nosotros estábamos en una zona industrial que no es parque industrial, digamos, con lo cual no tenés cloaca, no tenés esto, ¿no? O sea, ¿viste? Eso para el que lo vea afuera, con ganas de ver si tenés un riesgo, ¿viste? Hay riesgo, le puede poner todas las fichas que quiera, ¿viste? Y bueno, y obviamente también temas impositivos, temas cosas que hay, que te digo, era una empresa muy prolija, pero siempre que te hace la contingencia te calcula incluso el valor máximo de riesgo que puedes correr, si bien generalmente te ponen, ¿no? Riesgo mínimo, medio y máximo, y pueden llegar a números que son locos, ¿no? Pero te diría que en un momento fue casi un deal breaker, que después, bueno, hubo una moratoria, con lo cual pudimos solucionar algunas cosas, y se volvió a retomar el tema, y para que tengas una idea, al día de hoy, ya pasaron casi 3 años, no hubo una sola contingencia, digamos. No, por suerte. Pero digamos, en el proceso, si no hubieran podido solucionar a través de... Sí, podía haber sido un deal breaker. Podría haber sido un deal breaker. Sí, perfectamente. Sí. Y al final, porque vos dijiste el proceso fue muy extenso, ¿cuánto duró? Y 2 años y medio casi. Uf, 2 años y meses, 2 años y pico. Sí, terminamos, o sea, finalmente en septiembre del 2017. Y no solamente largo, supongo que intenso. Sí, con algunos momentos más intensos que otros. O sea, bueno, el otro tema del due diligence es la cantidad de recursos que tenés que poner para cumplirlo. Porque de pronto tenés que digitalizar toda la documentación. Totalmente. Cosa que uno muchas veces no tiene, ¿no? Y después, qué sé yo, por ejemplo, el 40% del turnover nuestro era empresas del exterior que representábamos, digamos. Y ahí también, generalmente los contratos que vos tenés firmados con empresas del exterior tienen una cláusula que ante el cambio de sociedad el contrato se cae. Totalmente. Con lo cual era un tema bueno, que fue mi principal trabajo, digamos, incluso después de la venta, en mantener la relación con los
con los proveedores externos, renegociar esos contratos, lograr que siguiera ese negocio, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, y muchas veces no qué visión tiene el otro del que te está comprando, si le parece que le va a dar importancia a su negocio, si lo va a seguir cuidando, si sigue siendo core del negocio de ellos, digamos, muchas veces lo ve como que no es. Y eso obviamente afecta también tu valor, porque si vos tenés apalancado parte de tu parte comercial en eso y eso se pierde, obviamente no. Claro. ¿Y ya que mencionas esto de la intensidad y estas dificultades, cuál fue tu experiencia en el manejo de la empresa durante el proceso? Bueno, ahí también te diría aparecen una serie de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, sobre todo en un proceso tan largo, ¿qué haces con las inversiones? Nosotros Ujú, estábamos con algunas inversiones ya aprobadas para hacer totalmente. algunas construcciones, para hacer algunas cosas que eran necesarias para cumplir con algunas reglamentaciones. Ujú, Teníamos temas de certificaciones que teníamos que renovar, que teníamos que hacer. Teníamos temas de proyectos en desarrollo, ujú, algunos con compromisos asumidos, digamos que también insumían gasto y que en algunos casos yo sabía que claramente ese producto no iba a ser core para ellos. Con lo cual, en este nuevo escenario, el desarrollo carecía de sentido, digamos. claro. Con lo cual, ¿cómo manejas eso? Sobre todo pensando que podés no llegar al final de un buen resultado. Con lo cual, ¿qué haces? Parar la empresa para después, si no sale, te perdiste 2 años o tuviste una serie de pérdidas, digamos, Ujú, asociadas, ¿no es cierto? Así que eso también es un tema clave, ¿no? O sea, estratégicamente saber cómo manejo esas cosas, ¿no? Y algunas cosas incluso las pactamos con ellos, algunos temas de algunas inversiones necesarias, incluso algunas que hasta estaban fondeadas con crédito del Ministerio de Trabajo que eran no reembolsables, o sea, había cosas que era tonto no hacerlas porque en realidad no tenían costo. Pero claro. bueno, tenés que explicarlo eso, ¿no? O Sí, sí, sea, sí, sí. Uno de afuera tal vez este, no lo entiende. Sí, seguro, ¿viste? Entonces todo eso consume mucha energía, parece que no, pero te quita, si estás manejando el día a día, más esas cosas que no las tenías previstas, más la negociación en sí, ¿no? Sí, sí. Este, ¿Y tenés alguna otra reflexión sobre los procesos de due diligence? no, no, yo diría, de vuelta, si uno se está preparando para esto, yo lo que diría es estar preparado antes, ¿no? O sea, Estar uno preparado, hacer la claro. revisión de Ujú, los contratos, que por ahí el contrato lo tenés y sabés que es gente con la cual trabajaste hace años y no lo renovaste porque no valía la pena. A veces, hasta seamos ujú, honestos, uno sabe que a veces es mejor no tener contrato que tener un contrato. Pero bueno, eso al momento de hacer tipo de movida no es así, digamos, ¿no? claro. Entonces hay criterios que cambian y bueno, después yo diría desde antes, ¿no? Yo creo que es muy importante que uno se ponga sus objetivos en general, ¿no? Objetivos Mm, para con los socios, digamos, para los que venden, o sea, para los accionistas de alguna forma. ujú, Y después, bueno, es muy común que estas empresas pretendan que alguno se quede, ¿no? O sea, ujú, sobre todo un claro, tiempo, porque sobre todo un tiempo ellos quieren que uno, con lo cual, bueno, ¿quién está dispuesto a quedarse, no? O sea, bajo qué condiciones. Este, y después, bueno, la expectativa de los empleados. O sea, yo creo que el caso nuestro, en general, como la empresa tenía como 30 y pico de años y la gente que teníamos la habíamos formado nosotros, ujú, ninguno tenía experiencia de trabajo en multinacional. ajá, Y evidentemente no tiene nada que ver trabajar en una empresa, totalmente argentina que una empresa multinacional. Y sobre todo yo creo que lo que más afecta a la gente es la rapidez en la toma de decisión. O sea, ellos sabían que claro, cuando venían a nosotros, de alguna forma, rápidamente, para un lado o para el otro, la decisión se tomaba. Y acá las decisiones en la multi llevan tiempo, ¿no? sí, 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 Este, y después, bueno, después tenés cosas que son imposibles de manejar. Nosotros tuvimos, creo que, algunas cosas que fueron mala suerte, digamos, ¿no? O sea, por un lado ellos cambiaron el presidente de Latinoamérica mm, 3 meses antes de hacer el cierre, con lo uf, cual era alguien que no había venido envuelto y comprometido con el proceso. ujú, Se había ido la persona anterior, con la cual yo participé en parte de la negociación, que era un brasilero bien comercial, un tipo que conocía muy bien la parte comercial, con lo cual yo me entendía muy bien con él, digamos. ujú, Él se va de la empresa. Este,
el director de recursos humanos de Latinoamérica se estaba por jubilar, con lo cual él agarra esta transición, pero ya se iba a los 3, 4 meses, con lo cual en realidad no le puso ningún tipo de énfasis, en parte pensando que la persona que viniera era la que después tenía que ocuparse, pero yo creo que el tema de manejo de recursos humanos en este tipo de cosas es fundamental, ¿no? Es clave. Tiene un rol clave. Y la verdad que en este caso era encima que había que unir dos empresas, porque en realidad era fusionarnos con la empresa, si bien no en la práctica, desde el punto de vista operativo, lo que había que hacer era fusionar nuestra empresa con la empresa de ellos acá, Claro. que eran muchos menos. Claro, Con lo porque cual además en general un comprador así como este que estamos hablando, te compra la empresa funcionando con toda su gente y con todas sus cosas, ¿no? Y eso tiene que seguir. no, por supuesto, y ellos también, y encima, como nosotros éramos mucho más grandes que ellos, en realidad ellos vinieron a vivir a nuestra empresa, digamos. O sea, Ajá, ellos mirá, tuvieron que asimilarse a nuestra empresa. claro. Y la verdad que fue muy complejo, a tal punto, diría, para ambas organizaciones. De hecho, del equipo de ellos, prácticamente, de las cabezas del equipo de ellos, terminaban renunciando todos. Ajá, Personas con 14 años de empresa, ¿eh? O sea, mirá vos. fue la verdad que fue muy complicado. Fue un tema cultural. Sí, pero es raro, ¿no? Porque no era digamos, que la gente nuestra no se adaptara, era razonable, pero que los Ujú, de ellos quedaran ujú, afuera fue más ujú. raro, digamos, Mirá. ¿no? O sea, Ujú, yo creo que hubo lamentablemente varios errores de manejo que a uno le cuesta, digamos, hasta considerar porque te parece que, digamos, que tenés una visión parcial, lo cual es factible que sea así, claro. digamos. Con lo cual es difícil decir, yo creo que es esto solo, pero bueno. Ujú, Pero fue complejo, la verdad que fue complejo. sí. Y habiendo atravesado todo este proceso, eh, ¿qué recomendación o recomendarías a un dueño? Porque hay muchas veces que me pasa con dueños que dicen, no, yo me arreglo solo y negocio solo y voy solo. No, Este, no, jamás. No, yo diría, hay varias cosas. O sea, yo creo que primero, tenés que tener una empresa que tenga experiencia en M&A, ujú, digamos, porque hay un montón después de cosas técnicas. Una cosa es lo que yo hablo y otra cosa hay que ponerlo por escrito, digamos. Por lo cual sí, vos necesitas tener un buen abogado de tu lado, ujú, que tiene, bueno, encima en la complejidad nuestra que todos los contratos fueron bajo la legislación americana y en inglés, ¿no? uf, claro, Con lo cual tenías que tener la seguridad de que estabas interpretando las cosas correctamente y escribiéndolas correctamente. claro. Este, y la otra cosa es que yo creo que si cualquiera que conozca un proceso de negociación, no es bueno que vos seas el fronting, digamos, Ujú, porque primero que tenés temas emocionales, ujú, y segundo que tampoco es bueno que el que esté negociando tenga la posibilidad de dar el sí o el no, siempre te conviene tener una segunda claro, instancia. lo voy a Y cuando vos preguntar, estás, y claro, cuando vos estás negociando con una multinacional, el CEO nunca está sentado adelante tuyo, el dueño menos. claro, Entonces, en realidad él te manda un representante y vos que te sentís claro, claro, todopoderoso, te parece que vos decís lo que vos quieras. Y al contrario, a vos te conviene tener negociando a alguien que tenga, digamos, un poco como el ministro ahora, digamos, ¿no? Con la deuda externa, digamos. El tipo sí, tiene acotada hasta dónde se puede mover y antes de decirte que sí o que no, tengo que ir a consultar. sí, sí, Con lo cual yo creo que es muy importante tener un negociador. Por supuesto, estás trabajando en equipo permanentemente y le estás dando el marco y estás negociando cuál es el marco y cómo manejar. claro, por Pero, supuesto, y aparte hay un tema emocional. O sea, si a vos te dice que tu empresa, te dice, no, esto es una porquería, para vos te están pegando en el hígado, digamos. claro, claro, Este, el otro es un buffer que a lo mejor hasta comparte que sí, que tienes razón, digamos, ¿no? O claro, sea, claro, pero se tratan a un nivel profesional y es distinto, seguro. claro, Sí, sí, eso creo que es clave. Y yo te diría, nosotros incluso a posteriori de la venta, que siempre quedan un montón de cosas que siguen ujú, funcionando, digamos, plata para cobrar, cosas para sí, arreglar y qué sé yo, siempre mantuvimos el contacto a través del estudio. O claro, sea, a través de la gente que nos acompañó y nos sigue acompañando ahora, digamos, ¿no? claro, Eh, perfecto, sí, no, yo creo que eso es clave. sí. Si tuvieras reflexionando sobre otra vez sobre todo el proceso, em, ¿cuáles son las cosas que pensás que harías diferente y por qué? No, yo creo que no fueron tantas, yo diría, de todo lo que me quedó a mí, digamos,
creo que en general fue una negociación bastante razonable. Obviamente te diría, el proceso de fusión no es lo más agradable, pero hay que hacerlo, digamos, con lo cual y yo me quedé, bueno, al final yo me debía haber quedado hasta ahora, hasta septiembre ahora, pero bueno, Ajá. ¿Y qué pasó? no, no, negocié antes porque, primero que yo creo que mi rol ya estaba cumplido, con lo cual Ajá. ya no estaba aportando más nada, no tenía sentido, ¿no? O sea, que se lo planteé así al CEO de la empresa, entendió, y yo diría que yo diría, las dos cosas más importantes que yo tuve que hacer, digamos, en ese periodo fue básicamente la negociación con los terceros, o sea, asegurar los contratos con los terceros y terminar de hilvanar todo eso, Ujú. y tratar de cuidar a la gente en la adaptación del proceso, digamos, ¿no? Sí. Que no es fácil, la verdad que no es No, fácil y la gente no siempre lo ve, o sea, tampoco está tan segura si se está ayudando o no, pero bueno, creo que es parte del desafío que uno tiene, sobre todo con gente con la cual ha compartido mucho tiempo, y por supuesto tenés que aceptar que no todo sale como vos querés, ¿no? O sea, hay claro. personas que se adaptan, personas que no, y hay personas que evidentemente no consideran que casi como que lo traicionaste de alguna forma, y bueno, y es parte del proceso y hay que aceptarlo, digamos, ¿no? Mm, No es lo mejor que te puede pasar, pero hay que saber que te va a pasar posiblemente, ¿no? claro. Este, No, pero es un rol muy importante porque en definitiva en tu continuidad te aseguraste de que las cosas más importantes continúen para el comprador, que en definitiva es lo que está Sí, de comprando. hecho, el primer, digamos, de entrada yo quedé como presidente de la empresa y quedé como responsable de alguna forma de guiar la fusión de las dos empresas. Ujú. Hicimos un plan de trabajo y te digo, bueno, como el presidente de la parte latinoamericana era una persona nueva, con un estilo de manejo muy particular, digamos, en realidad yo creo que él nunca confió en mí de alguna forma. Mm, Y bueno, eso hizo, obviamente, el que tenía que decir a él, porque era el dueño del gato, digamos, con lo cual yo fui tratando de quedarme en aquellas cosas donde tenía más valor para agregar y rápidamente, digamos, además yo fui un día en la reunión internacional le planteé así, digo, mira, yo creo que acá me tengo que correr porque no estoy aportando y ustedes tienen que seguir, digamos, ¿no? O sea, evidentemente la parte comercial la querían manejar ellos con su estilo y es razonable, digamos, ¿no? ujú, Este, y bueno, qué sé yo, ellos eran muy fuertes en Brasil, tienen una empresa muy bien armada en Brasil, un equipo muy exitoso, ujú, con lo cual gran parte del soporte a Argentina vino de Brasil. claro, Que tampoco es fácil, porque es otro idioma, es otra gente, es otra realidad, o ujú, sea, tampoco es una adaptación tan fácil, ¿no? O sea, hay gente buena, gente buena como calidad humana y como calidad técnica, pero que son dos mercados distintos, ¿no? claro, Y la adaptación, yo diría recién ahora, creo que se están adaptando y le está yendo medianamente bien, porque claro. les llevó mucho tiempo. Lleva mucho tiempo y eso que fue una compra para acelerar los tiempos, ¿no? Igual Sí, lleva sí, tiempo. sí, 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 realmente, pero bueno, qué sé. Obviamente la Argentina tampoco ayuda porque con todas nuestras subidas y bajadas y estas crisis que nos ocurren permanentemente son dramáticas, ¿no? O sea, yo hoy Sí, justamente charlaba con un colega que estaba en el proceso de venta y le agarra ahora el coronavirus. Él está en el sector hípico, digamos, de sí, productos para el sector hípico. Imagínate, está todo parado. claro. Hoy tiene una empresa que prácticamente factura el 15% de lo que facturaba normalmente. No, claro, No claro, existe más este, pero bueno, ese es el riesgo que hay que tener en cuenta que puede ocurrir y te digo, en Argentina con ciclos cada vez más cortos y seguramente algo te va a pasar, digamos. claro. Pero yo rescato de alguna de las cosas, porque te había preguntado qué cosas harías diferente y una de las cosas que rescato de lo que dijiste es el proceso se hizo muy largo y tal vez no estaban del todo preparados para hacer todo el proceso y si hubieran estado mejor Sí, preparados, tal vez se hubiera cortado. Y el otro tema que mencionaste, que me parece importante, el tema de la gente y la comunicación con la gente. sí. Eso es clave y yo diría, eso sí, si lo tuviera que hacer de vuelta, me sentaría a negociar con ellos mucho más fuerte, mucho más enfáticamente de cómo manejar ese tema. O Ujú, sea, porque hubo muchos periodos primero, al revés te diría, hubo desde confección de un organigrama de entrada, innecesariamente, sin ujú, conocer los jugadores, o sea, ujú, este,
digo, fue negativo hasta con gente de ellos, ¿no? Que le dieron puestos que teóricamente mejor que lo que tenían, pero que no era lo que el tipo quería, con lo cual fue hasta dramático, que te ponías en riesgo de perder un buen técnico por ponerlo en una función comercial, digamos. Gente de ellos, digamos, que terminaba al final conmigo, tenía más rapport conmigo que con la propia empresa de la cual venía, digamos. Claro. Y yo creo que eso es importante. Yo creo que de entrada hay que decir, mira, miremos, conozcámoslo, veamos cómo funciona cada uno, veamos qué hay, y no hay una urgencia del día uno tener todo definido, digamos. Y obviamente tampoco va a estar 4 meses, pero creo que es importante ahí justamente que baje un buen equipo, o sea, que se instale un buen equipo de recursos humanos, que vea quién es quién, que vea qué expectativa tiene cada uno, que trate de entender, ¿viste? Encuadrar la gente dónde va a estar ubicado. Conocemos que tenés el que te va a boicotear, conoces el que te va a apoyar, Claro. el que te va a... Yo creo que es importante hacer esos trabajos, saber con qué contás y a partir de ahí armar la estructura, ¿no? Y al contrario, armar un buen team que te arrastre a todos a un buen final, digamos, ¿no? O sea, buscar líderes que te ayuden justamente a encolumnar la tropa, digamos, ¿no? Bueno. Pero yo diría eso es clave, yo creo que eso es clave. Y es más complejo en los puestos más altos que en los puestos más bajos, ¿no? O sea, a nivel operario no pasa nada. O sea, el tipo que viene laburando todos los días, sí, se anota algunos cambios, pero no le impacta, digamos. Cuanto más alto es la gente, sabemos que obviamente es más compleja, digamos, en todo sentido, en sus expectativas, y así me parece que ese es un tema importante. Y ustedes, los socios, ex socios, una vez realizada la transacción, digamos, ¿podrías decir que quedaron satisfechos? No, ¿Quedaron no, contentos? sí, sí. No, en términos generales, creo que sí. Yo diría, en general, bueno, obviamente hay que tiene una participación accionaria menor, en realidad, digamos, tampoco no le aporta tanto la venta, digamos, desde el punto de vista económico, digamos. Pero no, en ese sentido creo que fue un acuerdo que te diría logró cubrir, no sé, el 80 o el 90% de las expectativas, de las distintas expectativas, digamos. Creo que esa es la parte de que más conforme me deja, digamos, ¿no? Buenísimo. Y contame una cosa, ¿qué sentiste cuando, si podés decir, El día después. bueno, claro, si hay un día después, terminó? Sí, yo soy un bicho raro por ahí, pero mi mujer me decía, no puedo creer que vos que no tengas saudades, como dirían los brasileños. Yo una vez que decidí que eso era, yo creo que era una etapa a nivel personal. Yo siempre digo que, bueno, uno es, sobre todo ahora que uno vive más años, supuestamente, vos podés hacer muchas cosas, ¿no? O sea, yo ya hacía años que no era un veterinario, ya uno se va reciclando, qué sé yo fui presidente de las 2 cámaras de la industria, digamos, en distintos momentos, o sea, uno va haciendo distintas cosas y tiene distintos intereses. Creo que al contrario, mi mayor desafío, primero diría casi aceptar, tomarte un año sabático, o sea, como decir, bueno, pensá, pará la pelota, no te sientas con la obligación de que tenés que... Segundo, cuestionarte si lo que tenés que hacer necesariamente tiene que tener un impacto económico. O sea, Claro. si podés no hacerlo, ¿por qué no podés poner tus energías en otra cosa, en otro momento? Ojalá tuviera habilidades artísticas que no tengo, pero bueno, creo que uno puede, digamos, decidir hacer otra cosa distinta. Terminé haciendo algo entre medio, ¿no? O sea, yo me quedé le compramos al resto la filial de Uruguay, que no la vendimos. Así que yo me quedé con Uruguay con uno de mis socios, que seguimos trabajando y nos divertimos con Uruguay un poco. Y bueno, vos sabés que yo estoy muy involucrado con la fundación, con el programa Empujar, digamos, y bueno, ahí sí estoy, digamos, dedicando mucho tiempo, muy contento con lo que estamos haciendo, así que la verdad que es una forma de canalizar también. ¿Por qué no contás en forma resumida de qué se trata? Porque en una de esas lo ve gente que no sabe de qué se trata Empujar. Bueno, eso surgió en parte no de vistas, pero en vistas, en un cierre de un año, digamos, donde el que había salido elegido el mejor, digamos, CEO del año, planteó en público si los que estábamos ahí de alguna forma nos animábamos a comprometernos en algo de acción social.
Y bueno, se armó un pequeño grupito que empezó a trabajar en el tema. Yo no estuve de entrada, pero me invitaron casi de entrada. Y bueno, empezamos en realidad buscando cómo canalizar eso. Empezamos con una fundación preexistente y después nos dimos cuenta que no terminaba de ser todo lo que queríamos. Y terminamos tomando una fundación existente, pero que tenía otro sentido, o sea, que nos sirvió como base. Y el programa básicamente era, yo creo que tiene dos grandes funciones, ¿no? O sea, por un lado es ayudar a chicos básicamente apuntábamos a chicos de quinto año, de esa edad, que estaban entrando en su etapa laboral, de zonas, obviamente, o chicos, digamos, con recursos, sin recursos económicos, con bajos recursos económicos, y ayudarlos justamente en la inserción laboral, ¿no? Básicamente, en realidad es cambiarle un poco la cabeza, porque no le enseñamos nada duro, es todo blando, le enseñamos valores, trabajamos mucho sobre la autoestima de ellos, ayudarlos a elegir qué es lo que les gustan, qué es lo que quieren, y los ayudamos a insertarse laboralmente. Y yo diría el segundo objetivo importante que tiene esto es de alguna forma reconciliar al empresariado con la sociedad argentina. Yo creo que un país peleado con los empresarios no tiene futuro, digamos, ¿no? Y lamentablemente, yo creo que obviamente la culpa debe ser nuestra, digamos. No hemos sabido, hay dos cosas que la Argentina no hemos sabido de alguna forma volcar a la sociedad, que es la importancia del entreprender, la importancia de generar digamos, proyectos, trabajo, y el rol de la ciencia, ¿no? La verdad que yo creo que una de las cosas positivas que veo de COVID ahora es que se ha revalorizado mucho los científicos argentinos en algunos aspectos, y la gente empieza a palpar para qué sirve la ciencia, ¿no? Y por qué hay que tener un sistema científico fuerte. Y la verdad que, bueno, esto de trabajar directamente, porque no es solo por la plata, acá en realidad la gente se involucra personalmente. Hoy el programa, bueno, acaban de terminar en estos días 103 chicos en el primer semestre, y tenemos un programa de casi 300 para el segundo. Qué bueno. Pero tenemos un programa donde hay 600 voluntarios. O sea, mira qué bien. Con lo cual, en realidad hay mucha. Por supuesto, también tenemos profesionales, que son los que trabajan con los chicos tratados, pero hay mucho trabajo, y los voluntarios eran otra gente, ¿no? Mi gerente que iba y le explicaba unas cosas, venía a la empresa, recorrían la empresa, y hasta el mismo operario les enseñaban cosas. O sea, tu gente también era una forma de vehiculizar y ayudar a tu gente a insertarse en una obra de bien a través de la empresa, ¿no? Claro. Pero no, hemos crecido mucho y la verdad que estamos contentos. Yo creo que es un programa que tiene mucho para dar, y la idea es llevarlo al interior, donde creo que tiene mucho futuro. Bueno, buenísimo. Juan Carlos, decime, una vez que también que dijiste, bueno, terminamos, supongo que habrás hecho algún festejo. Sí, yo no soy muy grandilocuente en esas cosas, ¿eh? La verdad que no mucho. Fue todo bastante bajo profile, porque aparte no hubo el hecho de quedarnos a trabajar en la empresa, digamos, era como que no hubo un día, y después no nos fuimos bajando todos juntos. O sea, ahora quedó uno solo de mis socios, que teóricamente tiene contrato hasta septiembre, no sé si seguirá, pero está más en la parte técnica. Es como que fue más una transición, ¿no? Gradual. O sea, fue una cosa gradual, sí. Pero no, yo lo que sí creo que sí recomendaría que se meta en esto, digamos, es que no que tenga planeado, pero que tenga un camino a recorrer. Yo diría, no qué quiero hacer, sino qué voy a recorrer para hacer, digamos, para cómo sigue mi vida después, ¿no? Bueno, vos sabés que una de las cosas que hice fue hacer el viaje a Israel. La verdad que me pareció fantástico. O sea, claro. Y que lo hice sin ningún objetivo concreto, fui nada más que abrir la cabeza, ¿no? Claro, y te la abrió. Sí, la más, sí, es fantástico, la verdad que sí. Bueno. La verdad que fue muy bien. Bueno, vos lo hiciste, vos lo conocés, así que. Sí. Pero. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. No sé si querés dejar algún contacto por si alguien te quiere contactar, y si no, te agradezco. Sí, yo está ahí el LinkedIn, vos lo tenés, yo no. Sí. Bueno, te pero pueden básicamente, buscar. sí, si no mi mail, sí, estoy como Juan Carlos Repeto. Y mi mail, para hacerlo fácil, jcrepeto@icloud.com. Bárbara. Es uno de los mails que uso. Y sí, cualquiera que pueda. Yo creo que hay un tema que a mí me dijeron en un momento, ¿no? Uno a veces cuando hace una empresa jamás piensa que la forma de sacarle valor es venderla, digamos, ¿no? Y la verdad que sí, es una alternativa. O sea, Por supuesto.
es una alternativa que uno tiene que tener en cuenta. Uno muchas veces, como se apasiona en lo que hace y generalmente le pone mucho de uno, digamos, adentro, le parece que es casi un hijo que lo tiene que tener para toda la vida, pero creo que no, creo que está bueno, que es como los hijos que hay que aceptar que en un momento se van de casa, digamos, ¿no? Totalmente. Pero bueno. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Gustavo, un abrazo grande. Dale, un abrazo. Chao. Chao.